María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Ensayo del Catecismo de la Total Consagración. Padre Rodrigo María, según el método de San Luis Griñón de Montfort. Prefacio. Para el centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, donde la Santa Madre de Dios nos hizo una magnífica apelación a la conversión. Ella pidió que recemos el Santo Rosario todos los días y profetizó el triunfo de su Inmaculado Corazón. También reveló el medio escogido por la providencia de Dios para que ese triunfo llegue y que forzosamente llevará el reino de Jesucristo en el mundo. El medio que ella misma revela para que se dé el reinado de Jesucristo en el mundo es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y esta devoción se entiende de modo perfecto en la total consagración enseñada por San Luis María Griñón de Montfort en su libro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Actualmente, la providencia de Dios nos dio a San Juan Pablo II, uno de los mayores apóstoles de esta consagración. El lema de su pontificado, Totus Tuus, que significa todo tuyo soy y todo lo que tengo es tuyo, resume la total entrega que hizo desde su juventud, ya que él se consagró desde que era seminarista. Siendo papa, hizo eco por el mundo entero como una centella viva que iluminó el mundo y ayudó a recuperar la dimensión mariana de nuestra fe, que hoy está muy amenazada por lo que no ha sido bien comprendida. Gracias al testimonio de este gran papa y al empeño de muchos sacerdotes, comunidades y apóstoles desconocidos, muchísimas personas han redescubierto la verdadera devoción a la Santísima Virgen y encontrado en la esclavitud mariana un gran auxilio para vivir mejor los votos bautismales y perseverar en crecer en las gracias de Dios. La rápida y gran difusión de la santa esclavitud de amor han hecho un bien enorme a muchísimas almas y por medio de la Santa Iglesia de Dios, hoy buena parte de los católicos más fervorosos que militan por la vida, por la familia, por la sana doctrina y por la digna liturgia, y que han luchado en medio de muchos sufrimientos y angustias para vivir y defender su fe católica, son consagrados a Nuestra Señora como esclavo por amor. Sin embargo, en medio de los muchos que ya se consagraron, hay una buena parte que vive de manera equivocada esta espiritualidad y otros tantos que se le han quedado muy atrás de lo que podrían crecer y vivir por la misma razón, en ambos casos de que no han sabido comprender esta devoción. Otros muchos más que no se han consagrado porque esta consagración les ha sido presentada de una forma errónea, haciéndoles creer que esta devoción se convertiría en un peso en lugar de ser una ayuda, o que tal vez sería un conjunto de normas y reglas muy difíciles de cumplir, o incluso un ideal muy sublime y difícil de ser alcanzada por los simples seres humanos, con el objetivo tanto de ayudar a comprender clara y correctamente esta gran devoción y la finalidad de realizarla, así como para aclarar muchas dudas que surgen entre los que ya se han consagrado o aquellos que quieren consagrar. Presentamos este pequeño ensayo del Catecismo de la Total Consagración a la Santísima Virgen, para aquellos que quieren vivir, comprender y transmitir de manera correcta la santa esclavitud de amor a Jesús
por María. Introducción. Cuando contemplamos la historia de la salvación, poniendo atención en lo que dice la palabra de Dios, nos damos cuenta de que vivimos continuamente una batalla espiritual, una lucha reñida sin fin entre el bien y las fuerzas del mal. Existen dos ejércitos que chocan en esta confrontación: aquel de Dios bajo el comando de la mujer y el de Satanás compuesto por los ángeles caídos, por las almas condenadas y por todos los que aún en este mundo luchan contra la gracia y la verdad de Cristo. Esta es una guerra sin tregua y sin posibilidad de acuerdo, una vez que el autor de este odio entre las dos partes fue el propio Dios. Fue el mismo Altísimo que estableció la enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y por el objetivo de la disputa, que son las almas inmortales de nosotros, creada a imagen y semejanza de Dios, pero que Satanás y sus ángeles quieren arrastrar para el infierno. Es muy significativo que el anuncio de este enfrentamiento había sido hecho en el primer libro de la Biblia, Génesis 3:15, ya en el inicio del género humano, y después reaparece de modo muy expresivo en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 12:1-18, que entre otras cosas habla sobre las realidades que se darán en los últimos tiempos y que aún iremos a vivenciarla. Del Génesis al Apocalipsis, indicando que esta lucha corre a través de toda la historia y envuelve las potencias del cielo y del infierno, así como en este mundo las descendencias de la mujer y las de la serpiente. Estamos viviendo este combate espiritual todos los días, en todos los momentos, y quien no tiene conocimiento o simplemente no le importa esta realidad está condenado a ser derrotado y a tener su cabeza aplastada por el enemigo. Necesitamos tener conciencia de este conflicto y usar las armas que el propio Dios nos ha dado para vencer las batallas del día a día y no dejamos seducir y subyugar por el enemigo. En la Santa Iglesia tenemos todos los medios de santificación: la palabra de Dios, los sacramentos, en la seguridad del magisterio, los santos con su ejemplo luminoso, tantos los hombres y mujeres que nos presidieron en la fe y la santificación. ¿Por qué entonces la mayor parte de nuestra gente niega sus votos bautismales y en lugar de servir a Cristo y seguir sus enseñanzas, están sirviendo al mundo y al pecado, colaborando, consciente o no, para instaurar en el mundo el reino de Satanás? ¿Por qué muchos de los que son conscientes de esta lucha espiritual sucumben ante la embestida del enemigo? ¿Por qué los católicos desconocen las verdades más básicas de su fe y no tienen conciencia de lo que es una santa misa, de la importancia de una confesión, de las necesidades de la oración? ¿Por qué la indiferencia para con Dios y las herejías han crecido y se han generalizado cada vez más? Diría el grande padre Faber, erudito y santo sacerdote del oratorio que vivió en el siglo XIX en Inglaterra, y justamente con él una multitud de santos, que la causa de todos estos males es una insuficiente, débil y mezquina devoción a Nuestra Señora, y la razón no es difícil de comprenderse. Dios Padre estableció que la mujer y su descendencia aplastarían la cabeza de la serpiente. Jesús en la cruz nos hizo comprender claramente que esta mujer profetizada en Génesis 3:15 es su Madre Santísima, cuando dice:
Mujer, he ahí a tu hijo. Juan 19, 26, 27. En la persona del discípulo amado, toda la iglesia es entregada y consagrada a la Santísima Virgen por el propio Jesús, que por lo tanto establece la maternidad espiritual y la de toda su descendencia, es decir, una multitud de hijos a quien ella tendrá la tarea de enseñar a ser verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad, o sea, de enseñarle a rechazar las obras del mal y realizar en sus vidas la voluntad de Dios. En Apocalipsis 12, el Espíritu Santo nos narra cómo la antigua serpiente persigue a la mujer y su descendencia, y también cómo la mujer enseña a los suyos a derrotar al enemigo. Dice ahí, Apocalipsis 12:17, que los hijos de la mujer son aquellos que observan los mandamientos de Dios y guardan testimonio de Jesús. Ahora bien, ya que fue el propio Jesús quien estableció la maternidad espiritual de Nuestra Señora e hizo de ella la formadora de aquellos que Él redimió con su sangre. Por lo tanto, la gran misión de ella es enseñarnos a amar a Dios de verdad, llevándonos a hacer todo lo que Jesús mandó. Juan 2:5. Hagan todo lo que Él les diga. Al mismo tiempo, esta Virgen fiel nos llevará a aplastar la cabeza de Satanás, enseñándonos a rechazar sus obras y seducciones. María es la mujer del sí a Dios. Ella es la que nos enseña a hacer la voluntad del Padre y a combatir de manera eficaz contra los enemigos para que los venzamos. Esta es la razón por la cual la mayor parte de los cristianos e incluso muchos creyentes y católicos practicantes han sido derrotados por Satanás y se han mantenido prisioneros y esclavos del pecado. Están lejos de María y no tienen por ella una sólida y verdadera devoción. No entran dentro de la escuela bendita de su inmaculado corazón, para que ahí aprendieran a amar a Jesús de modo más profundo y perseverante. También no aprendieron a usar las armas espirituales del modo adecuado y eficiente para vencer el enemigo infernal y las seducciones del mundo, especialmente las armas de la oración, de la confesión, de la Santa Comunión, de la penitencia y de la caridad. Muchos son derrotados porque no tienen la noción del peligro y porque no saben usar bien las armas que Dios nos ha dejado en su iglesia. La verdadera devoción a la Santísima Virgen, tal como nos enseña Montfort, nos coloca dentro de esta escuela del corazón de María, donde aprenderemos a vivir de manera más madura y profunda nuestra fe y donde seremos entrenados para esta guerra espiritual, aprendiendo a identificar el peligro y las artimañas de los enemigos y el modo de neutralizarlos y vencerlos con el auxilio de la gracia de Dios. En Juan 3:27 dice: nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Por lo tanto, todo lo que tenemos y recibimos es por gracia de Dios y bajo el mando de Nuestra Señora, asistido por la legión de los santos ángeles. Por lo tanto, lo que hay que buscar es la gracia de Dios y su auxilio. La situación actual del mundo y de los cristianos en lo que se refiere a la búsqueda de la santidad es muy dramática, ya que menos del 5% de los católicos van a la Santa Misa Dominical y de los que cumplen este precepto, algunos no han vivido de acuerdo con lo que pide Dios y la Santa Iglesia.
Pero más allá de la búsqueda de nuestra santificación personal, debemos también considerar la gran masa del pueblo que sigue el camino ancho. Cuando tenemos el verdadero deseo del cielo y nos esforzamos para amar a Dios, naturalmente somos impelidos a buscar no solo nuestra salvación, sino también el bien y la salvación de nuestros hermanos, y especialmente aquellos que han vivido fuera de la gracia, es decir, en el pecado mortal. Hay muchas personas que están cautivas del diablo, aprisionadas en toda especie de mentira y vicios. Pero, ¿cómo hacer para ayudar a otros en medio de esta lucha? Si muchas veces nosotros mismos tenemos dificultades para mantenernos de pie. ¿Cómo buscar la santidad y al mismo tiempo contribuir eficazmente a la salvación de nuestros hermanos? Fue en medio de esta batalla espiritual que en 1917 en Fátima, la Santísima Virgen reveló la extraordinaria estrategia de Dios para santificar a su pueblo y salvar a los pobres pecadores. Dice ahí Nuestra Señora, después de haber mostrado el infierno a los pastorcitos: para salvar a las almas de los pobres pecadores, mi Hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. La devoción al Inmaculado Corazón que Jesús quiere que se establezca en el mundo se explica de modo perfecto en la total consagración. Nuestra Señora, tal como lo enseña Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. Pero, ¿de qué modo la total consagración al Inmaculado Corazón de María puede ayudar a salvar los pobres pecadores? Esta respuesta revela la grandeza de la sabiduría, la misericordia de Dios que quiere salvar a su pueblo, la importancia estratégica de la santa esclavitud de amor y la razón del odio y de la revuelta del infierno contra el tratado de la verdadera devoción. Y esta grande consagración enseña allí. Pues bien, por medio de la verdadera devoción al Inmaculado Corazón de María, se entrega a la Santísima Virgen todo lo que somos y poseemos, incluyendo los méritos de nuestras buenas obras. Y eso es nuestro tesoro espiritual, cuya parte donable, valores satisfactorios e impetratorios, será usada por Nuestra Señora para rescatar a los pobres pecadores, de que otra forma, si no alcanzan la gracia de la conversión, van para el infierno. De este modo, la total consagración ayuda a santificar y salvar no solo lo que se consagran, sino que también contribuye para salvar a los pobres pecadores por medio de la donación de méritos. Es muy impresionante el alcance de esta táctica de Dios, porque por la total entrega a Jesús por María, no solos creceremos y perseveremos en la gracia, si luchamos para ser fieles, sino que también por la donación de los méritos espirituales proporcionamos a la Santísima Virgen los medios para rescatar muchos hermanos que están prisioneros en el campo del enemigo, siendo alimentados en los vicios para ser precipitados al infierno. Por cada persona que se consagra, decenas, centenas, millares, decenas de millares o más de los pecadores serán salvados por causa de la donación de sus méritos. Dice en Isaías 53:11, el justo, mi servidor, hará una multitud de justos. Si hubiera suficiente consagrados, ninguna persona más iría al infierno, pues por medio de la disponibilidad de estos recursos espirituales podrían alcanzar incluso antes de morir la gracia de la conversión. De aquí se entiende por qué Jesús quiere que se establezca en el mundo
esta total consagración al Inmaculado Corazón de María, Él quiere salvar a su pueblo redimido por su preciosísima sangre. Como por ejemplo, tenemos una donación de sangre. Cuando la sangre de nuestro cuerpo es limpia y está sana, esta se puede donar para salvar la vida de alguna otra persona. E incluso aún mejor, porque la sangre no se multiplica por sí sola, y en esta consagración nuestra Madre multiplica en nosotros las gracias y virtudes del cielo para así donar y también para nosotros mismos. Siendo así, queremos atender el llamado del corazón de Jesús transmitido por Nuestra Señora en Fátima y ayudar a santificar y salvar a muchas almas. Por lo tanto, procuremos conocer bien, vivenciar y difundir por todos los rincones y medios esta magnífica consagración enseñada por el Santo de Montfort. La lucha espiritual está sucediendo y el combate no termina. Hagamos todo lo posible para llevar el Inmaculado Corazón de María por medio de la total consagración al mayor número de personas posible. No nos acomodemos al mundo, al contrario, combatamos valerosamente para que esta consagración que llevará al triunfo del Inmaculado Corazón de María y por fin el reinado de Jesús sea establecido en el mundo. No nos esperemos, porque en el mundo espiritual el tiempo vale almas.